Desde hace mucho tiempo, he escuchado a una incontable cantidad de personas negar la existencia de Dios, y cada día ese número aumenta. Pero la verdad es que sí existe un Dios, solo que no es como se suele contar. Alrededor del mundo hay miles de religiones que intentan explicar cómo es, cómo se comporta, e incluso cuál es su nombre, pero ninguna es mínimamente parecida. Esto ha hecho creer a la gente que Dios no existe, ya que si se dice que es tan cariñoso y lleno de amor, ¿por qué razón permitiría que exista mal en el mundo? Y esta pregunta es válida, sobre todo porque Dios tiene el poder y la capacidad de evitar que alguna desgracia suceda en el mundo. Pero, entonces, ¿por qué no lo hace? ¿Por qué diario mueren personas de las maneras más horribles jamás imaginadas? Porque ese Dios disfruta ver eso. Mucha gente podría negar esto, pero viendo que existen personas que disfrutan haciendo daño a otras, ya no suena como algo imposible. Hace miles de años ese Dios creó el mundo y estableció el camino para que la vida humana se desarrollara, con un solo propósito: su mero entretenimiento. Ese Dios, desde su trono veía cómo aquellas primigenias civilizaciones se desarrollaban lentamente, pero para él era algo aburrido ser espectador de cómo esos primeros humanos con un intelecto aún muy limitado, comprendían lo que era el fuego, inventaban la rueda y aprendían a cultivar para obtener alimentos. Algo que se le hacía más interesante, era ver cómo esas tribus salían a cazar animales de gran tamaño, muriendo varios en el intento, solo para después ver cómo el animal era despellejado para posteriormente ser devorado. Pero algo que le gustaba más que eso, era cuando una tribu entraba en conflicto con otra, ya que por alguna extraña razón la humanidad siempre ha tenido el deseo de pelearse entre ellos mismos. Ver cómo utilizaban lanzas, piedras, o cualquier otro objeto que sirviera para arrebatarle la vida a otra persona. Mientras ese Dios solo observa muy atento como si de una película de acción se tratara. Y así pasaron cientos y miles de años, donde ese Dios solo veía las desgracias que sucedían en el mundo. Para mala suerte de la humanidad, pero para suerte de él, estas iban en aumento. Dios vio cómo los humanos seguían matándose entre ellos, cómo enfermedades se volvían pandemias y causaban millones de muertes, dejando devastadas civilizaciones enteras. Por esas épocas nació una ideología religiosa diferente a las demás. Ya que a diferencia de otras creencias en el mundo, esta decía que solo existía un único ser supremo. A principio ese Dios no puso mucho interés en ellos, pero al ver cómo estas personas participaban en cruzadas para imponer sus creencias sobre otros pueblos, empezó a poner más interés en aquellos que se hacían llamar sus representantes. El hecho de ver cómo ellos arrasaban con pueblos enteros, quitándoles la vida no solo a los hombres con los que se enfrentaban, sino también a mujeres y niños, le parecía algo increíblemente divertido. Años pasaron y todo eso se acabó. Aquel Dios por un momento se sintió vacío, pero empezó a fijarse más en personas individualmente más allá de centrarse en todo un grupo. De ahí, desarrolló otro gusto, que era ver cómo niños eran abusados y violentados por sus propios padres y todo el mundo que los rodeaba, para que mientras crecían, desarrollaran problemas mentales, y terminaran siendo asesinos despiadados. Ese Dios veía cómo esas personas capturaban a sus víctimas, para torturarlas física tanto psicológicamente. Ver cómo despellejaban lentamente a sus víctimas, mientras se llenaban de su sangre, algo que esos asesinos disfrutaban, pero aquel Dios, era quien lo pasaba mejor siendo espectador de esa situación. En varias religiones se empezó a decir que si en algún momento necesitabas ayuda, tenías que rezarle a Dios de todo corazón, pero esto no fue más que una completa mentira. Recuerdo un caso muy específico, de un niño muy pequeño todavía, cuyos padres eran muy religiosos.
Un día viajando en carretera sufrieron un accidente automovilístico. Después de ser chocados por un conductor ebrio, saliendo de la carretera rompiendo la protección, para que el carro fuera dando vueltas por la pendiente mientras lentamente se iba deformando. Al final el auto quedó inservible, dejando los cuerpos de los padres aplastados por el metal retorcido, mientras el hijo no podía hacer nada para ayudar a sus padres. Horas después la ayuda llegó, pero para entonces la madre había muerto. El padre continuaba con vida, pero en un estado muy grave. El hijo, muy triste y asustado, pasó todas las noches rezando a Dios todo aquello que sus padres le enseñaron, pidiéndole que salvara a su padre, pero esto no sucedió, y después de varios días de agonía, el padre murió. El niño fue llevado a un orfanato, donde las desgracias en su vida apenas empezaban. Ahí fue golpeado en repetidas ocasiones por unos niños abusadores más grandes que él. Intentó pedir ayuda a los encargados del orfanato, pero eran tan negligentes que no hicieron ni el más mínimo intento de ayudar a ese chico. Y pasaron los años, donde cada noche, y con lágrimas en los ojos, el niño le suplicaba a Dios por ayuda, cosa que jamás llegó. A la edad de 15, ese chico decidió escaparse del orfanato. Intentó conseguir trabajo, pero la gente no estaba dispuesta a emplear a un niño sin ninguna experiencia, y que además, ni siquiera tenía papeles para comprobar quién era él. Solo podía juntar unas cuantas monedas al día, con lo que apenas si le alcanzaba para no morir de hambre. Una vez siendo adulto, y viviendo en la calle, aquel hombre se gastaba las pocas monedas que conseguía en alcohol etílico para embriagarse y tratar de olvidar todo lo que le sucedió en la vida. Una noche, el hombre fue atacado por una manada de perros callejeros hambrientos. A la mañana siguiente, una madre y su hijo en dirección a la escuela, tuvieron la desgracia de ver el cuerpo del hombre completamente desgarrado por los dientes de esos perros. Al no reconocer la identidad de aquel hombre, su cuerpo fue tirado a la fosa común, junto con otras personas en su misma condición. Y así fue como acabó la vida de ese hombre, una vida llena de desgracias. Una vida observada hasta el final por aquel Dios desde los cielos, mientras tenía una sonrisa en el rostro. Pero ese no fue el fin del hombre, ya que despertó en un lugar hermoso. Por fin, después de tanto sufrimiento había logrado llegar al paraíso. Al parecer, todo aquello que se decía acerca de la vida después de la muerte era cierto. Frente a él apareció ese Dios, muy alegre, agradeciéndole por todo el entretenimiento que le habría brindado con las cosas horribles que le pasaron a lo largo de su vida. Posteriormente le dijo que como recompensa, pasaría todos sus días en el infierno, aventándolo al vacío. El hombre logró aferrarse a la entrada del paraíso, maldiciendo a ese Dios por lo que estaba a punto de hacerle. El hombre cayó en el infierno, un lugar completamente inhóspito, en silencio y oscuro, con otras almas en pena vagando por ahí. Al voltear hacia arriba podía ver cómo otras personas caían al mismo destino que él. Y más arriba podía verse el paraíso, el lugar más hermoso que alguien podría haber creado por aquel Dios únicamente para él solo. Y así fue como terminó el hombre después de una vida llena de sufrimiento, condenado al castigo eterno de tener que ver a lo lejos el paraíso. Un paraíso que nunca podría alcanzar. El hombre, al comprender la naturaleza de ese Dios, vio que es un ser con la capacidad de ayudar, pero solo se guarda todo su poder para él solo, así que el hombre no pudo hacer otra cosa, más que llamarlo el Dios de la avaricia. Así es aquel Dios todopoderoso, un ser que disfruta ver del sufrimiento humano. Teniendo como entretenimiento favorito ver a personas con una enfermedad terminal. Ya que disfruta ver cómo esas personas se van deteriorando lentamente, cada día más cerca de su muerte. Mientras sus familiares lamentan la situación, sin poder hacer nada más que observar.
Observar con tristeza, a diferencia de ese Dios. No importa que tanto le pidas ayuda, si te encuentras en una terrible situación, Él no vendrá a ayudarte, y de hecho, lo más probable es que se esté riendo de ti al ver cómo con desesperación, le pides ayuda a gritos. Sin ir más lejos, hace unos días, un grupo de científicos lograron crear una máquina que les permitió acceder a otras dimensiones. Sería una pena que algo saliera mal, y que a la Tierra llegaran horribles criaturas solo para asesinar humanos. Al parecer ese Dios tendrá entretenimiento para mucho tiempo más. ¿Y cómo es que sé que ese Dios es alguien cruel y despiadado que no tiene consideración por la vida humana y disfruta de su sufrimiento? Porque yo soy ese Dios.